Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 3. Vamos a estar meditando en esta mañana. Dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Padre Celestial, queremos en esta mañana pedir tu dirección, que tú guíes las palabras, los pensamientos, Señor, y que realmente tu nombre sea glorificado y tu palabra pueda ser expuesta conforme a lo que has establecido, Señor. Encomendamos así nuestra mente, nuestro corazón en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este pasaje el apóstol Pablo le recuerda justamente a los hermanos en Tesalónica que la falta de conocimiento de los tiempos y de las ocasiones del día del Señor no les debe inquietar, sino mantenerlos preparados y fieles. El apóstol Pablo en esta porción de la Escritura es lo que pretende Pablo con respecto a estos hermanos. Les quiere decir que la falta de ese conocimiento de los tiempos y de las ocasiones no les debe inquietar, sino que los debe mantener fieles y preparados para ese evento, para esa ocasión. El domingo pasado hemos concluido una parte donde justamente Pablo quería animarles, consolarles. No solamente quería impartirle doctrina, sino quería alentarlos y animarlos ante estas inquietudes que tenían acerca de los hermanos que habían fallecido. Y esa inquietud les llevó a preguntarse, ¿serán que ellos van a experimentar ese glorioso momento en que vamos a recibir a Cristo en las nubes? Bueno, Pablo les anima, los consuela. Pero aquí en el versículo 1 comienza diciendo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Nuevamente encontramos lo que dijimos el domingo pasado, cuando Pablo justamente hace esta expresión pero y hermanos, es porque Pablo va a comenzar a introducir otra verdad. Va a comenzar a hablar de otro tema. Y aquí justamente, en su explicación de los acontecimientos finales, como hemos visto la semana pasada, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, hoy el tema es otro. El tema es otro. ¿Por qué decimos? Justamente porque dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Parece ser que esto era una regla gramatical que cuando alguien en el pasado, al escribir de esta manera, quería introducir un nuevo tema. Por lo tanto, lo que veremos hoy son dos situaciones, dos eventos distintos. Dos eventos distintos. Y aquí el tema, como dice, es el día del Señor. El día del Señor. Ahora, justamente ahí la frase, cuando dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Pablo se está refiriendo justamente ahí, hablando en un sentido general a los tiempos que podemos encontrar en el libro de Daniel y en el libro también del libro de los Hechos, justamente en el capítulo 1 como habíamos leído. Pero ahí cuando Pablo justamente habla de tiempos y de las ocasiones, los tiempos se refiere justamente al tiempo cronológico, al tiempo cronológico. Ahí la palabra tiempo es la palabra cronos, de donde viene la palabra cronología. Cronología. Y cuando habla justamente ahí acerca de las ocasiones, está hablando acerca del tiempo de reloj, de calendario. En otras palabras, para que podamos entender, Pablo le está diciendo a ellos, luego de haberles explicado acerca de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento, yo les quiero hablar ahora acerca del cómo y cuándo será el día del Señor.
El cómo y el cuándo será el día del Señor. Y justamente estos dos términos que sugieren a los tesalonicenses es interesante ver porque estos hermanos tenían mucha curiosidad. La primera curiosidad e intensidad que ellos tenían era ¿qué iba a suceder con nuestros hermanos que fallecieron? ¿Experimentarán el regreso de Cristo? Pero ahora el tema es otro. Ahora no les preocupa a los muertos. Ahora les preocupan ellos, los vivos. Y aquí la pregunta es, y la inquietud de estos hermanos es, nosotros que estamos vivos, ¿pasaremos por el día del Señor? Esa era la inquietud y esa era la pregunta de estos hermanos. Y justamente el hecho que esté en plural los tiempos y las ocasiones, habla justamente de todo un proceso, de todo lo que nosotros conocemos hoy día como el arrebatamiento, el día del juicio, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo, el arrebatamiento, la aparición del anticristo, todos esos eventos. Pero lo que específicamente estos hermanos se referían en sus preguntas, que probablemente Timoteo se la llevó a Corinto al apóstol Pablo, era acerca del arrebatamiento y acerca del día del Señor. Esos eran sus mayores inquietudes. Fíjense en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, con el sentido de que el día del Señor está cerca. Estos hermanos estaban inquietos. Al principio Timoteo les lleva el informe. Probablemente estas personas que habían creado el tumulto habrían enseñado que realmente ellos iban a pasar el día del Señor. Esto quiere decir que entre estos tumultuosos habían también judíos, porque los judíos estaban al tanto acerca de lo que era el día del Señor. Pero justamente a su pregunta referente a cuánto llegaría el día del Señor, Pablo le responde también. Pablo le responde. ¿Y cómo le responde? Volvamos ahí al capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como así como ladrón en la noche. Pero también les dice: ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acerca de los tiempos, acerca del cómo y cuándo será el día del Señor, ustedes, hermanos, no tienen la necesidad de que yo les escriba y dándoles explicaciones. Y bueno, acá está el problema, aquí está la pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo justamente cuando les dice que él no necesitaba escribirles nada? Bueno, uno se puede preguntar, ¿es porque Pablo ya les explicó toda la doctrina del día del Señor y por eso les dice, bueno, no hay necesidad de que yo les escriba, ya les enseñé todo? Esa podría ser una pregunta, porque justamente ahí en 2 Tesalonicenses, yo les leo, en el capítulo 2, versículo 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Evidentemente el apóstol Pablo les enseñó acerca de eso. O quizás la otra pregunta que podemos hacer es, ¿o porque no hay nada más que explicar? Bueno, Pablo se tomó el tiempo de enseñarles, pero acuérdense que Pablo no les instruyó lo suficiente porque la ida de ellos fue de manera sorpresiva. No se esperaban irse tan rápido. Entonces la instrucción no fue la suficiente. Y Pablo necesitaba instruirles en cuanto a esto perfectamente. Pero pensando en esas dos preguntas que probablemente nos hacemos, las dos sean razonables. Las dos sean razonables, porque el punto ahí cuando Pablo les dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ellos estaban en conocimiento de esto. Ahí la palabra perfectamente quiere decir minuciosamente, precisamente. Ellos tenían un conocimiento claro de lo que era el día del Señor.
Por eso Pablo les dice, por favor, hermanos, en la segunda carta, no se dejen llevar por palabras, por cartas o como por algo que yo les mandé a ustedes, porque ustedes saben muy bien y están instruidos acerca del día del Señor. Pero luego resulta que lo que conocen bien es el hecho de que todas estas cosas en realidad están ocultas. Mateo capítulo 24, y vamos a leer después, ahora no lo busquen, después vamos a leer Mateo 24, versículo 36. Justamente el mismo Señor les dice que ni siquiera los ángeles, ni el mismo Hijo sabe la hora y el día, solamente el Padre. Por lo tanto, todo está oculto en la mente y en la voluntad y en los designios, en la soberanía de Dios Padre. Todo está en su mente, todo está en su decisión. Todo está en su decisión. Y luego, como leímos hoy en Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor le responde, ¿qué va a pasar con la restauración de Israel? A ustedes ahora no les incumbe saber eso. Por lo tanto, todos esos planes futuros escatológicos con respecto al día del Señor están en la mente del Padre. El cómo y el cuándo. El cómo y el cuándo. Pero como dijimos la semana pasada, que a veces la ignorancia puede ser muy nociva para el cuerpo, para la iglesia, el no teniendo un conocimiento claro, en este caso, de lo que será la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, esa ignorancia puede ser muy nociva. ¿Por qué? Porque, como en el caso de los tesalonicenses, podría crearse una desesperación pagana, como la que ellos pensaban, que la vida se terminaba. Una vez que morimos, aniquilación total del alma y del cuerpo. Pero Pablo les instruye para animarles, consolarles y decirles que hay sentido después de la muerte. Pero en este caso, parece que se revierte la cuestión. Porque Pablo les dice, en cierto modo, ahora en este pasaje, que la ignorancia es buena y saludable. ¿Cómo es eso, Pablo? Si el no tener una instrucción correcta de lo que va a ser el futuro en cuanto a los muertos y en cuanto a tu venida puede perjudicarnos en nuestra vida espiritual, ¿cómo puedes decir, Pablo, también pensar en esto? De que el no conocer el cómo y el cuándo nos va a hacer bien. Bueno, en este caso sí. Sería bueno no saber el cómo y el cuándo. Porque probablemente muchas de estas personas habrán dicho, bueno, si sabemos cómo y cuándo, entonces hay tiempo para estar preparados. Si nosotros sabemos el año, la fecha, el día y cuándo vendrá el día del Señor, entonces hay tiempo. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo y, bueno, unos 6, 7 meses antes que venga el día, nos ponemos las pilas, nos tomamos la pastillita de santidad y adelante con la vida cristiana. Y recibimos al Señor todos felices. Otros estaban tan intensos, tan inquietos por querer saber acerca del futuro, que ya dejaron de trabajar algunos. Entonces no había ese equilibrio. Entonces Pablo con esa intención les escribe. Con esa intención les escribe. Porque esa falta de conocimiento del cómo y cuándo los ayudaría a ellos a estar preparados y estar haciendo lo que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Abundar más y más. En amor y en agradar a Dios. Ese era el punto de Pablo en este pasaje. Ese era el punto de Pablo. Y eso es lo que hoy estaremos viendo en esta mañana. Que en cierto modo Pablo le estaba diciendo, a ustedes les conviene no saber el día, ni el cómo y el cuándo. ¿Por qué? Porque los va a mantener alertas, los va a mantener en forma, preparados. Y estar preparados espiritualmente para el regreso de Cristo no requiere una fecha, no requiere estar con un reloj o estar buscando información por todos lados para ver cuándo será el día que el Señor vendrá o cuándo será el día del Señor. Bueno, Dios ha escogido no revelar el tiempo y los acontecimientos finales de todas estas cosas a los creyentes para que nosotros anhelemos constantemente su regreso y el día del Señor. La razón no es para especular días,
fechas. Ese no es el objetivo de esto. Dios, cuando decide no revelar ciertas cosas, no es para la especulación. Acuérdense, el carácter de Pablo al escribir sobre los eventos futuros no es solamente instruir información teológica y doctrina. Lo que Pablo quería hacer en este pasaje, junto con el domingo pasado, es pastoral. Consolarlos, animarlos. Y este es el propósito. Por lo tanto, el propósito del carácter de estos pasajes que vamos a meditar hoy tiene un propósito pastoral. Un propósito pastoral. Y esta doctrina tiene como propósito en nuestras vidas justamente producir la imagen de Cristo en nosotros. Porque a través de estas doctrinas Pablo quería que ellos agraden a Dios. Y agradar a Dios es formar a Cristo en nosotros. Por eso en esta mañana no debemos inquietarnos ni desenfocarnos ante el día del Señor, sino mantenernos preparados y fieles. No debemos inquietarnos ni desenfocarnos ante el día del Señor, sino mantenernos preparados y fieles. Ese es el objetivo de Pablo y para nosotros también en esta mañana. Y este pasaje es muy pertinente a todos estos días que estamos viviendo. Esta pandemia y muchas otras cosas más a lo largo de la historia se ha creado un gran semillero de ideas conspirativas. Y lo triste de todo eso es que el cristiano se emerge en todas esas cosas. Y Pablo en ningún momento habla de eso. Pablo quiere animarlos, quiere instruirlos en esta verdad. Por eso dice, no se inquieten, no se desenfoquen, sino estén preparados. ¿En qué? En agradarle más a Dios. En eso. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué nos ayudará a no inquietarnos ni desenfocarnos con respecto al día del Señor? ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, para esto debemos considerar 4 verdades con respecto al día del Señor. Al día del Señor. Y en primer lugar, ahí el versículo 2 del capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La primera verdad que necesitamos comprender para no inquietarnos ante el día del Señor, en primer lugar es la certeza inminente del día del Señor. La certeza inminente. Los tesalonicenses sabían perfectamente que el día del Señor vendría como ladrón en la noche. ¿Eso qué quiere decir? Será repentino, inesperado, inoportuno, perjudicial. Va a ser un golpe terrible para aquellos que no conocen a Cristo. Va a ser un golpe terrible. Perfectamente. Esto quiere decir que estos hermanos sabían con mucha precisión. Los tesalonicenses tenían la certeza de que el día del Señor llegaría inesperadamente. Y para explicar esta inesperada llegada, Pablo utiliza un símil. El símil justamente del ladrón. Pero tenemos que aclarar algo. Que acá el símil de Pablo no es comparar un sujeto, sino, en este caso sería un hecho. Lo que Pablo está comparando es un hecho, no el sujeto. ¿Se entiende, no? Un hecho. ¿Y cuál es el hecho? Que el ladrón viene de noche, de una manera inesperada. Todos sabemos que ningún ladrón anuncia su llegada. ¿Quién de los que están aquí probablemente han experimentado la llegada del dueño de lo ajeno a su casa? Pero algunos han experimentado en la calle un asalto. Yo recuerdo cuando salía del trabajo, un día me agarraron, me acorralaron de una manera inesperada. Nadie avisa. Y aquí justamente está utilizando ese símil. El mismo Señor Jesucristo, no en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, sino es conocido para diferenciar el discurso del Monte de los Olivos. En Mateo capítulo 24 justamente va a hablar de este hecho.
Y va a utilizar justamente también, hablando de la segunda venida del Señor, del día del Señor, y usa la imagen de un ladrón en la noche. Fíjense en Mateo 24, 43, el Señor explicando justamente todo esto. Dice el versículo 43, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Por qué decimos que Pablo en estos versículos va a hablar de otro acontecimiento diferente al que habló en capítulo 4 del 13 al 18? Porque el objetivo de este símil no es solamente explicar lo inesperado del hecho, sino que también que el ladrón venga de noche a la casa de alguien y se lleve lo que es suyo, no produce nada de alegría. Es un hecho triste, es un hecho penoso, es frustrante. Por eso no se puede comparar a este hecho con lo que Pablo habló en capítulo 4, del 13 al 18. Así que, por lo tanto, son dos hechos totalmente diferentes. Y si fueran el mismo, Pablo sería un pésimo maestro, porque está dando un pésimo ejemplo. Pero el objetivo de Pablo es hablar de otro momento, de otra situación. Y también es interesante porque el símil del ladrón en las Escrituras nunca es usado para hablar acerca del arrebatamiento o el momento glorioso de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de su iglesia. Siempre es con respecto al día del Señor. Fíjense, 3 pasajes, pero vamos a leer 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Que el día del Señor no tiene nada que ver con lo que hemos considerado el domingo pasado. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el apóstol Pablo, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o el lugar de la decisión, o el valle de Josafat, o el valle de Meguido. Ahí justamente el apóstol Pedro, el apóstol Juan, utilizan el símil del ladrón de la noche referente al día del Señor. Y aquí en los dos pasajes vemos juicio, no vemos bendición. Por lo tanto, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos en Cristo, habla de esperanza. Pero este pasaje hoy habla de un hecho espantoso, terrible, terrorífico. Lo que vamos a ver en las Escrituras con respecto a este día. Pero bueno, hay un problema aquí. Pero este es un problema actual, nuestro. Estos hermanos tesalonicenses sabían que era el día del Señor. Y creo que la mayoría, no sé si la mayoría o quizás la minoría, quizás no tenga conocimiento. ¿Qué es el día del Señor entonces? ¿Qué es el día del Señor? Bueno, tratemos entonces de entender el día del Señor. Primero, lo que no es el día del Señor. Vamos a ver rápidamente algunos versículos para poder entender esto. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles para el día de Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 1:6. Aquí encontramos el día de Cristo. En estos dos versículos encontramos el día de Cristo. En el versículo 6 dice,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí encontramos el día de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí encontramos otra designación, el día del Señor Jesús. Ustedes pueden anotar 1 Corintios 1:8, encontramos el día de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo al día de Cristo, al día del Señor Jesucristo, al día de Jesucristo, al día de Cristo? Ahí se está refiriendo a lo que consideramos el tribunal de Cristo, al tribunal de Cristo. Cuando todos los creyentes estemos ante los ojos de aquel que examina todo, donde nuestras obras y nuestras vidas serán examinadas para ver si todo lo que hemos hecho fue genuino para el Señor. Si con todas nuestras obras y nuestra vida dimos gloria a Dios. Y allí serán probadas nuestras obras. Por lo tanto, estos pasajes se refieren al tribunal de Cristo, un evento futuro, que evidentemente va a ser después del arrebatamiento. Pero también en 2 de Pedro, fíjense en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahí se está refiriendo a lo que vemos en Apocalipsis al final de todo. Cielo nuevo, tierra nueva, un nuevo comienzo, no sé. Nuestra mente no puede imaginar porque no dice más nada la Biblia después de eso. Pero va a ser ese momento, el día de Dios, donde todo será destruido para hacer algo nuevo. Ese es el día de Dios. Eso es lo que probablemente cuando ustedes están leyendo y encuentran el día de Dios, el día de Cristo, bueno, todos esos días no son los días del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es entonces el día del Señor? Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que sí es el día del Señor. El término bíblico, justamente el día del Señor, describe un hecho divino, pero específicamente catastrófico, terrible, espantoso, donde todo el juicio y la ira de Dios caerá. Ese es el día de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los impíos. Sobre los impíos. Será el tiempo en que Dios derrame toda su furia, toda su justicia, toda su santidad, justamente sobre los malvados. Y de hecho, las escrituras mismas en el libro de Isaías, acompáñame en Isaías, por favor, y ahora sí vamos a leer muchos pasajes. Isaías capítulo 34, versículo 8, dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. 3 veces en el libro de Isaías, en este pasaje, en el capítulo 61, versículo 2, y en el capítulo 63, versículo 4, vamos a encontrar que Isaías llama al día del Señor el día de la venganza de Jehová. El día de la venganza de Jehová. Por eso sería poco tonto pensar que el día del Señor es el arrebatamiento. Porque ahí no hay ninguna venganza, sino esperanza para el creyente. En todo el Antiguo Testamento 19 veces aparece justamente este término, el día del Señor. Fíjense en el capítulo 13 de Isaías. Capítulo 13 de Isaías. Dice, aullad, porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es el día de Jehová, también puede traducirse el día del Señor. El día de Jehová. Ezequiel,
Ezequiel. Libro de Ezequiel. Capítulo 30. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y así otros pasajes en el Antiguo Testamento, como en el libro de Amós, el libro de Joel, habla mucho acerca del día de Jehová. El libro de Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías, presentan el día de Jehová. Y en el Nuevo Testamento encontramos cuatro pasajes que nos hablan del día del Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Y el pasaje que estamos considerando en capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. 4 veces el día del Señor. Pero también encontramos algunos pasajes que hacen alusión también al día del Señor. Por ejemplo, Apocalipsis. Fíjense en Apocalipsis, capítulo 6, que también vamos a detenernos a meditar en un rato. Capítulo 6, versículo 17. Aquí el apóstol Juan lo llama porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El día de su ira, el día de su ira. Capítulo 16 de Apocalipsis. 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El gran día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, en las Escrituras nos habla de un evento catastrófico, terrible, espantoso para la humanidad, para toda la humanidad, específicamente los impíos. Los impíos. Ahora, es interesante considerar un poco también acerca del día del Señor en el Antiguo Testamento. Porque el día del Señor, cuando era dado el mensaje por medio de los profetas, tenían dos caracteres. El día del Señor tenía un carácter histórico y un carácter profético. Tenía un carácter histórico y un carácter profético. Volvamos a Isaías y vamos a ver un ejemplo en el capítulo 13. En el versículo 6 decía: aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada uno al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. Versículo 9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y luego continúa todo el evento profético. ¿Por qué decimos un evento histórico y un evento profético? Porque todo mensaje de aquellos días de los profetas, el evento histórico tenía que ver con un juicio específico en ese momento. Por ejemplo, en este caso era sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, y que iba a mandar a un pueblo para que llegue ese juicio de Dios. Pero ese juicio también tenía un evento futuro, porque lo que encontramos en el versículo 6 es el momento histórico para el pueblo de Dios. Pero en el versículo 9 encontramos el evento profético, futuro. El evento futuro. Por lo tanto, un evento histórico anticipaba el evento, podemos decir, escatológico, futuro, de aquel entonces. Y Dios solía utilizar justamente estas circunstancias providenciales, donde Dios a veces tenía que castigar severamente a su propio pueblo o a alguna otra de las naciones. Y ese era el día del Señor. Por ejemplo, cuando vemos el nacimiento, cuando es profetizado allí en Isaías, fíjense también
Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y dará su nombre Emmanuel. Pero si miramos detenidamente todo el capítulo, en este caso capítulo 7 de Isaías, vamos a encontrar también que está hablando acerca del nacimiento del hijo de Isaías, que iba a ser una señal. Pero es evidente que en el versículo 14, la madre del hijo de Isaías no era virgen. Entonces, ahí se puede ver justamente un hecho histórico, pero a la vez un hecho profético. Entonces, el día del Señor en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, siempre tenía primeramente un hecho histórico y luego se ampliaba en un hecho profético, que tiene que ver justamente con lo que Pablo menciona. Si ustedes se fijan en el libro de Joel, justamente habla de eso. Hay un hecho histórico, pero también un hecho profético, constantemente. El día del Señor estaba cerca porque Dios estaba a punto de actuar y el acontecimiento histórico era en sentido real un preludio de lo que sería un hecho justamente escatológico. Los pasajes del Antiguo Testamento relativos al día del Señor suelen llevar a un sentido de inminencia, de cercanía. ¿Vieron cómo habíamos leído? Cerca está el día del Señor, porque es inminente, está cercano, debe crear una expectativa de eso. Y es interesante porque nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, volvamos al pasaje, dice el versículo 2, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el texto original, justamente, en nuestro idioma, aquí castellano, aparece en tiempo futuro. Pero en el original está en tiempo presente. En tiempo presente. Está diciendo, porque vosotros sabéis que el día del Señor viene. Ha venido. Viene. Está ahí, como creando una expectativa constante de que el Señor viene así como ladrón en la noche. ¿Por qué está en presente? ¿Por qué Pablo escribió en presente y no en futuro? ¿Por qué ese juicio ya se dictaminó? Dios ya estableció un día en su soberanía, castigar con toda su furia a los impíos. Por lo tanto, es expectante, es en cualquier momento, porque el veredicto ya salió, ya se promulgó. Y solamente en la decisión de Dios es cuando el Padre le diga al Hijo: anda por mi pueblo, búscalos, hasta que ponga por estrado de tus pies, dice. Ese va a ser el momento. Por eso los hermanos tesalonicenses tenían la certeza inminente del día del Señor. Era una verdad conocida por ellos y es de un momento inminente, en cualquier momento. Es sin duda que para que ese momento suceda, como lo vamos a seguir meditando el próximo domingo, el pueblo de Dios no debe estar presente. Porque el reencuentro con los seres queridos y el arrebatamiento brinda esperanza. El día del Señor brinda espanto, terror. Pero es interesante porque el versículo, el pasaje de hoy continúa y sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, por lo tanto, no debemos inquietarnos ni desenfocarnos ante el día del Señor, sino mantenernos preparados y fieles. ¿Cómo logramos esto? Teniendo justamente la certeza inminente del día del Señor. En segundo lugar, tenemos que considerar aquí justamente un comentario ilógico del día del Señor. Un comentario ilógico. ¿Cómo un comentario ilógico? Bueno, acá dice, cuando digan paz y seguridad, se viene el mundo abajo.
Es ilógico este comentario, pensar de que va a haber paz y seguridad. Parece que la explicación sería algo ridícula, absurda, con todo lo que se viene. Paz y seguridad. Bueno, la única explicación que hay justamente para una respuesta tan absurda como esta, o este comentario tan absurdo, tan ilógico, es saber que muchas de las personas que quedarán en ese momento serán engañadas por los falsos maestros. Fíjense en Mateo capítulo 24, versículo 5. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, la tarea fundamental de los falsos profetas va a ser engañar. Engañar. Y cuando todo parezca color de rosa, ahí se desata toda la ira, toda la furia de Dios. Tales engañadores mentirosos embaucarán a un mundo haciéndoles creer que la paz y la prosperidad están a la vuelta de la esquina. Y a pesar de las señales siniestras que del día del Señor se están haciendo, está cerca de una manera rápida y sorpresiva. Por lo tanto, la susceptibilidad de los incrédulos al engaño de los falsos profetas es una señal del juicio de Dios sobre ellos. Será juicio de Dios. Ese engaño, esa presentación de los falsos maestros será un juicio de Dios para los impíos. La ironía de la situación consiste precisamente en esto. Será cuando todo les parece ir bien, cuando les caerá encima el mayor de los males. La destrucción vendrá sobre ellos de una manera así, arrasante, rápidamente. Y esto justamente no es problema solamente de un futuro. Fue en el tiempo de los profetas. Cuando Jeremías predicaba durante 40 años, nadie se convirtió y todos se burlaron de él. Todos se burlaron. Él traía juicio de Dios, pero había otros que decían paz, paz, paz. A ese tenemos que escuchar, porque Él nos promete paz, decía la gente. Todos los falsos profetas. Todos los falsos profetas. Y era desde el Antiguo Testamento al día de hoy, la misma cosa. Y como leímos ahí en el versículo 24, muchos dicen que harán señales y prodigios. La gente quedará encantada con las artimañas del enemigo a través de los falsos maestros. Engañados totalmente. En tercer lugar, fíjense en el capítulo 5 nuevamente, no solamente hay un comentario ilógico, absurdo, sino que aquí en el versículo 3, en la segunda parte, dice: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y aquí podemos ver la calamidad inimaginable en el día del Señor. Aún lo que se describe en las Escrituras, creo que ninguna película de ciencia ficción, con toda la tecnología que puede haber hoy día, va a poder transmitir todo el juicio y la furia de Dios. Ni todas esas películas de catástrofe que hoy día hay, la falla de San Andrés, 2012 y todas esas cuestiones, no se va a comparar. Es inimaginable lo que va a suceder. Porque va a ser toda la ira, toda la furia, no de una persona,
común y corriente como nosotros que se puede enojar, sino toda la ira, la furia del Dios Todopoderoso. Momento espantoso, terrible. El texto original dice, entonces repentina le sobrevendrá la destrucción, haciendo énfasis en lo sorpresivo que va a ser todo. Va a ser muy sorpresivo, muy sorpresivo. Y justamente, como diciendo, va a ser de repente, va a venir justamente esta destrucción. Y es muy gráfico justamente y muy vívido la imagen que aquí Pablo está dando. Pero cuando Pablo habla de destrucción, no está hablando de aniquilación. Aunque si bien esa palabra quiere decir aniquilación, pero Pablo no está utilizando para hablar de una aniquilación. Pablo lo que está aquí hablando es justamente para describir la suerte del impío, solo en términos no de dejar de existir, sino como un estado consciente de lloro y lamentación, de una enorme sensación de pérdida, de una ruina, de una exclusión totalmente irreparable. La palabra indica aquí justamente la ruina del bienestar del ser humano. Cuando dice vendrá, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, la destrucción del bienestar. Esa paz, como dice ahí, esa paz y seguridad se viene abajo. Se viene abajo. Se viene abajo. Y aquí justamente Pablo va a utilizar otro símil. Va a usar el símil ¿de quién? De la mujer encinta, de la mujer que está por parir. Y ahí justamente Pablo nuevamente para hablar de ¿qué? De un momento doloroso. Toda mujer que tuvo parto natural, lo doloroso, lo inesperado. Nadie se puede escapar de ese momento. Ninguna madre que está diagnosticada a tener directamente parto natural, un parto, no puede escapar de ese momento. No puede decir, no, ¿por qué no hacemos mañana nomás? No, tiene que ser ese momento. Y eso Pablo justamente utiliza para describir. Por eso concluye el versículo 3 diciendo, no escaparán. Por lo tanto, aquí Pablo va a hablar de la calamidad inimaginable del día del Señor. Bueno, y uno se pregunta, ¿en qué van a consistir todos estos sucesos catastróficos? Bueno, las Escrituras justamente nos habla de ciertos, podemos decir de ciertos heraldos, que van a ir anunciando, o eventos que pueden anunciar como señal de que el día del Señor está cerca. ¿Cuáles son? Bueno, el Señor mismo, en las Escrituras, Dios y el Espíritu Santo a través de las Escrituras los ha hecho. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4 encontramos a un personaje similar a Elías, que aparecerá antes de ese día. Algunos dicen que fue Juan el Bautista. Bueno, ahí justamente está el hecho histórico con Juan el Bautista. Pero hay un hecho profético, que algunos piensan que son uno de los dos testigos, pero son especulaciones. Después tenemos otra segunda señal, una revelación mundial. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, fíjense, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta apostasía no es solamente a nivel mundial. No está hablando solamente de una religión falsa. Pablo habla seriamente en 1 Timoteo sobre días peligrosos. Y habla de la apostasía en la iglesia. A veces nos preocupamos tanto por la religión falsa y que el Vaticano y todo eso, pero nos olvidamos de la apostasía dentro de la iglesia. Por eso Pablo los quiere enfocar. No se desenfoquen con todas esas cosas. Porque en la iglesia también va a haber apostasía. Por lo tanto, no podemos desenfocarnos. El día del Señor viene, tenemos que estar preparados. Otra señal, la aparición del anticristo y la presentación de la imagen, la abominación presentada ahí en el tabernáculo, lo que hará el anticristo.
profanando el lugar santo. Otra señal del día del Señor va a ser cuando las naciones se reúnan en el valle de Meguido, en el valle de la decisión, y lo que se conoce como la batalla o las campañas de Armagedón, donde todos contra el pueblo de Dios, y ahí Cristo descenderá y habrá una aniquilación espantosa. Y otra quinta señal, justamente los hechos, podríamos decir, que tienen que ver con el cosmos, el sol, las estrellas, eventos que van a ser repentinos, van a ser muy rápidos. Todo eso son señales del día del Señor, del día del Señor. Pero aún como dijimos en Mateo capítulo 24 y también Apocalipsis capítulo 6, encontramos en capítulo 24 justamente los discípulos le dijeron, ¿cuándo va a ser el día que vengas? ¿Cuándo será ese día? Recién en el versículo 36 creo que el Señor les dice, ustedes no tienen que saber eso, del cuándo. Pero sí el Señor les da algunas señales para tener en cuenta. Fíjense en el versículo del capítulo 24, versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Va a haber una gran propagación de falsos maestros. Muchísimo. Acá en Paraguay tenemos uno muy popular en la tele. Eso nos da un poco de esperanza todavía porque dice que va a haber una gran propagación. Una gran propagación. En la tele y en los medios de comunicación, en redes sociales se pueden considerar 3, 4 más terribles, pero esto está hablando de una gran propagación de falsos maestros, que eso anuncian la venida del día. ¿Por qué? Porque tienen que engañar, esa es su función, engañar. Si ustedes se fijan después en Apocalipsis capítulo 6, el primer sello, tiene que ver justamente con la aparición del anticristo. Y justamente en ese momento se va a suceder todas estas cuestiones. Luego en el versículo 6 del capítulo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4 habla del segundo sello, y habla justamente ahí de guerras devastadoras. Y esto está muy asociado justamente con esta señal que el Señor da. Todo esto va a acontecer ¿cuándo? En ese periodo cuando ya la iglesia no esté. Cuando nosotros no estemos. Cuando nosotros no estemos. Hoy nos asustamos mucho del coronavirus y de todas estas cuestiones. Estamos todavía acá. Estamos acá todavía. Estamos acá. Tercera señal, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres. Ahí va a estar también hablando de desastres naturales asociados con el hambre. Por ejemplo, sequías y todas esas cosas. El tercer sello tiene que ver justamente con eso. Hambre. Luego en el versículo 9 encontramos otra señal. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Va a haber el martirio de muchos creyentes. Se levantarán creyentes en el tiempo terrible. Y versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor está presentando el preludio del día del Señor. Cuando esto suceda, viene la ira, toda la furia, y los describe justamente como dolores de parto.
Estas escrituras, estas palabras de Pablo, del apóstol Juan y del mismo del Señor, no tienen el fin como en la Edad Media, que se le hacía tener miedo a la gente y se la manipulaba de esa manera. Todo esto depara a aquellos que no conocen al Señor. Y es triste. Y es espantoso. Porque dice el versículo al final de 1 Tesalonicenses, y no escaparán. Y no escaparán. Ahí habla de ¿qué? Del castigo inevitable en el día del Señor. El castigo inevitable del día del Señor. Nadie va a escapar. Nadie. Y Pablo les dice a estos hermanos, no debemos inquietarnos ni desenfocarnos. No debemos ante el día del Señor. Sino que mantenernos preparados y fieles. Fieles. Estos hermanos tesalonicenses, ¿qué hacían? Dejaron de trabajar. Se empezaron a meter en el chisme. Se empezaron a ocupar de los asuntos de otros y no de ellos mismos. Y Pablo les dice, ustedes encárguense de agradar al Señor y de abundar más y más en amor. Pero evidentemente estas cuestiones del futuro los estaba inquietando, los estaba desenfocando. Pablo les escribe para animarles y exhortarles a tomar la senda correcta. El Señor va a venir, estén preparados. Pero no se desenfoquen. No se desenfoquen. Vayamos y descansemos en la promesa que el Señor viene por su iglesia. Dice, miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Día espantoso para aquellos que no son del Señor. Día espantoso. Por lo tanto, no debemos nosotros inquietarnos, ni siquiera desenfocarnos en esto. El hecho de decir, bueno, yo soy del Señor, lo vamos a ver la semana que viene, que Pablo le dice, quédense tranquilos, ustedes no van a estar en ese momento. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la implicación para nosotros en el día de hoy? Bueno, los creyentes deben consolarse con la realidad de saber que un día vamos a ser arrebatados antes de la llegada del día del Señor. Espantoso, terrible, catastrófico, donde todo impío experimentará los horrores de ese momento. Pero sin embargo, el conocimiento de ese evento se avecina de una manera muy rápida. Muy rápida. Y a veces pensamos en los eventos que suceden alrededor nuestro para ver el Señor viene. Pero a veces es necesario que nos miremos nosotros mismos. ¿En qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo pensando? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo hablando con otros? En nuestro tiempo con respecto a nuestro servicio al Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Personas que no conocen a Cristo, que conocemos, si no experimentan la muerte antes de este día, les espera todo esto.
Les espera todo esto. La realidad trágica es que quienes rechazan al Señor Jesucristo van a experimentar tanto la ira, y esto es lo más espantoso todavía. Todo lo que van a experimentar en ese momento solamente va a ser temporal. Temporal. Porque después se avecina la condenación eterna. Y lo más espantoso de esto es que cuando ven que la tercera parte de la tierra se está destruyendo, la gente, como relata Apocalipsis, no va a estar gritando, sálvanos Señor, sálvanos Señor. ¿Saben lo que van a estar haciendo la gente en ese día? Maldiciendo a Dios. Maldiciendo a Dios. Aún en ese momento más terrible, van a estar maldiciendo a Dios. ¿Y eso qué nos muestra? Que odiamos a Dios, que el ser humano odia a Dios, no quiere saber nada de Dios, porque aún en ese momento más espantoso, la gente lo va a maldecir, lo va a maldecir. Pero esto nos tiene que motivar a nosotros, nos tiene que motivar a contar el Evangelio de Cristo al perdido, no asustarlo con estas cosas, porque esto no. Es para hablarle de su pecaminosidad y de que hay alguien que puede cambiar el destino eterno de su alma. Y es Cristo. Bajo su obra y su persona en la vida de ellos. Pero ese Dios de amor, ese Hijo, como leíamos ahí en Apocalipsis, en el versículo 16 al final decía, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de quién, dice. Del Cordero, del mismo Cordero que quita el pecado del mundo, el mismo Cordero que no abrió su boca y fue directo al matadero. Ese Cordero un día también toda su ira, porque Él es el Santo. Y cuando se hable justamente la escena de los sellos, Juan lloraba y decía, no había nadie que pueda romper ese sello. ¿Y quién apareció? El Cordero. Y dice que Juan lloró porque era el único digno de desatar esos sellos. Los sellos de espanto para los impíos. No busquen información en internet, no pierdan el tiempo. Vayan a las Escrituras, está todo ahí. No se escapa ni un detalle. No tenga miedo a la marca, nosotros no vamos a estar. No tenga miedo. No tenga miedo a las pestes. De algo vamos a morirnos también, ¿no? Pero sí busque la palabra de Dios, la instrucción, lo que Pablo quiere hacer. Consolarnos, animarnos. Que toda esta situación nos haga ver más a un Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas. Dios no juega a las escondidas, pero hay cosas que son secretas y que solamente están en las mentes de Él. Y aún en la eternidad probablemente ni las conozcamos. Pero como Pablo nos alienta es a no desenfocarnos, a no inquietarnos, pero sí a prepararnos y ser fieles. Y ser fieles en comunicar el Evangelio, en agradarle más y más al Señor y amarnos unos a otros. Es la instrucción del Señor para nosotros como iglesia ante el inminente regreso de Cristo por su iglesia y el regreso inminente para traer todo el juicio a los impíos. Y es momento para que usted piense en su destino eterno. Si hoy el Señor viene, como dice la vieja canción, me voy con Él, o si Cristo viene, me tengo que lamentar, porque ya no va a haber escapatoria. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por la instrucción de Pablo, pero sobre todo queremos que tu palabra, Señor, a pesar de lo espantoso y lo triste que es para aquellos que no son tuyos,
que están perdidos. Primeramente nos anime a nosotros a cumplir nuestra función ante el perdido de ser luz, llevar el glorioso evangelio al perdido. Pero también, Señor, ante todos estos hechos futuros, Señor, podamos enfocarnos en hacer lo que tenemos que hacer. Como Pablo nos exhorta en su carta a agradarte, a conducirnos en santidad, a crecer en amor, a ser responsables en las tareas que nos has encomendado en la vida, en el ministerio, en la vida secular, y a ocuparnos también de nuestra vida personal ante ti, Señor, de examinar nuestro corazón, nuestros hechos, nuestras motivaciones, para que en el día de Cristo tus ojos, Señor, como llama de fuego, puedan examinarnos y ver un siervo que realmente se agrada de ti. Pero también, Padre, queremos pedirte por familiares que aún no te conocen, vecinos y conocidos que aún no te conocen, que esta realidad de toda la ira y toda la furia tuya derramada un día sobre ellos, también a nosotros nos haga mover para anunciarles las buenas nuevas, de que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.